Bien, como les decía, estoy con Elisa Carrió. Lilita, usted cuando hizo la denuncia por acción ilícita, fundamentalmente, si mal no recuerdo, enfocó la denuncia sobre el Ministerio de Planificación, que es de donde está apareciendo ahora Ricardo Jaime, Uberti. ¿Qué tiene para decir sobre esto? No, estructuralmente así, la cabeza de la asociación ilícita es Kirchner. Por Néstor Kirchner, no Néstor Kirchner, pero bueno. Néstor Kirchner tenía varios lugares. Entonces, si acá está Néstor Kirchner, acá está Julio De Vido, el principal ministerio era el Ministerio de Planificación. De ellos dos, pero básicamente de Kirchner, el cajero, es decir, el hombre que de hecho llevaba, traía el dinero, pedía las coimas, desde siempre. Financiamiento de campaña desde Santa Cruz, lo probamos en aquel juicio que tuvimos, se llama Claudio Uberti. Ahora es Olastegui, ¿no? Sí. El nuevo Uberti, digo, una vez sí. que fueron es Olastegui. Son todos personajes menores, con historias tremendas en sus propios pueblos que derivaron allá y este y que es acá el no cajero. se conocían también. Entonces, Uberti, ¿qué hacía? En realidad el embajador en Venezuela era De Vido, pero el cajero era Uberti. Por eso va y viene con los viajes. En el caso, este es un tema. El otro área de negocio separada de Vido, aunque estuviera en el ministerio, es Jaime. Jaime recibía el dinero del subsidio al transporte y cruzaba la calle y se lo llevaba a Kirchner, que después llevaba al Calafate. Es decir, son cajeros, en serio, cajeros en el sentido de recibir el dinero, lo ponía debajo del escritorio, cruzaba la calle y se lo llevaba a Néstor. Ahora, déjeme que le haga una pregunta. ¿A usted le consta que llevaba el dinero en efectivo? Sí, a mí me lo contó Cirelli. Al ex subsecretario de Transporte. Sí. Así que bueno, si lo llaman, Cirelli podrá declarar, porque a mí me lo dijo expresamente cómo era, pero además así uno tiene informaciones de los propios empresarios del transporte. Entonces, en este tema del subsidio al transporte también se enriquecieron muchos políticos y sindicalistas, sobre todo de la UTE, políticos vinculados a eso. Después tenemos la línea de juego, que es con Cristóbal López, por donde se lava dinero, pero donde también está la otra organización. Después está Rudy Ulloa Igor, que era el que quería comprar, que es su viejo secretario. El efecto. Claro, y que yo creo que tiene que ser investigado por narcotráfico, digo, más vinculado a los negocios ilegales del sur. Bueno, ese delito no había aparecido nunca. No, sí, estuvo procesado en Santa Cruz. Es aquel hombre que apareció con el $1.000.000 que era de Kirchner y de él, y estuvo investigado por narcotráfico, es el tema de contrabando de cigarrillos, todo eso es Rudy Ulloa Igor. Que ahora vive en San Isidro, porque están todos enriquecidos, son muy patéticos, ¿no? Bueno, toda esta trama, el problema es a dónde va el dinero. El dinero va a Kirchner, parte va a ellos. Personas vinculadas a De Vido te dicen que, bueno, que De Vido en todo caso se cobra un 10% de lo que derivan a Kirchner. El jefe, el que elabora el negocio, todo es Kirchner. Y tienen dos etapas. Una primera etapa de obra pública, digo, desde el 2003 al 2004. Nosotros hacemos el primer informe en el 2004, que es cuando me quieren meter preso. Bueno, todo lo que están haciendo ahora con todo el mundo, hacían conmigo en esa época. Y después del 2004 pasan a energía. Y ahí es donde empiezan a controlar, ahí empieza electroingeniería, Transener, pasan al mercado energético y amplían el negocio de juegos. Ahora, en los últimos días lo que hubo es un procesamiento de Jaime. Por Dávila. Que eso no tiene que ver con la causa suya. La verdad es que sí tiene que ver, porque en los subsidios después va a aparecer Cirigliano y todos los transportistas. Pero que acá son los que le pagaban claro, los viajes. Pero en la causa de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que está investigando Yarvide, después con esas empresas se va a ir viendo. ¿Por qué nosotros presentamos hace 1 año y medio esa denuncia? Porque después vino el blanqueo de dinero. Entonces nosotros presentamos en noviembre para que ninguna causa, y la moratoria, ¿se acuerdan? El perdón impositivo. Para que todo lo que sea facturación trucha pudiera ir ahí si entraba en la moratoria. Y para que todo lo que sea blanqueo pudiera entrar en la asociación ilícita. Y gracias a Dios, bueno, además estamos alimentando, Juan Carlos Morán, Carlos Comio, todos los diputados alimentan permanentemente la investigación
Y yo creo que después de muchos años de... ¿En manos de qué juez está esa...? Esta está a cargo de Ercolini, pero tiene todo, ¿eh? Tiene obras públicas, tiene ¿Y esa trenes. causa nunca se cerró, nunca se archivó? No, nunca está unificada, se mantuvo lentamente, pero ahora, bueno, se están produciendo pruebas centrales. Lilita, y en los últimos días la otra novedad fue Uberti. ¿Y cuál fue la novedad? Que un embajador, un ex embajador en Caracas, denunció que los empresarios hablaban de que había que pagar coimas para hacer negocios. Pero en realidad ahora, Sados ¿usted era un escuchó de eso? embajador de carrera. No, porque, a ver, acá hay que entender que los que pedimos la citación como testigo del embajador fuimos nosotros hace 1 año y medio. Dimos el número de cable de Cancillería. Yo creo que hay algunas confusiones y hay que reconocer algo. Quien empieza a investigar esto es Romina Mandel con Jorge Lanata. Así es. Ellos son. En un momento en que hay que recordar ahora que Jorge Lanata es el primer periodista que empieza a ser perseguido con este gobierno cuando le bajan el programa de América julio del 2003, que es cuando yo denuncio que ya a los periodistas, sobre todo a los periodistas digo, los que escriben, los que le hacen las notas, Kirchner personalmente los llamaba para decir corrijan tal y tal cosa. Por supuesto, en ese sentido, en ese momento me criticaban todos porque él estaba con una imagen pública altísima. Y Yo no. No, pero usted siempre los defendió. Pero quiero decir, y muchos de estos periodistas, Nelson Castro, Magdalena, siempre, pero el resto no. También hay que decir que ni los empresarios, ni el resto de los políticos, por ejemplo, Jorge Lanata, él hizo la investigación que después nosotros tomamos. Nosotros habíamos hecho obras públicas, energía, el primero que y habló hay de que esto. reconocerlo. No es cierto que esto pasó por el libro de Luis Majul. En realidad, el libro de Luis recolecta toda la información que tiene la coalición cívica y hay parte de investigación. Pero hay que reconocérselo a Jorge Lanata, de ahí lo sacamos nosotros, estaba el cable, había que citarlo. Yo creo que... Es cierto que lo de Jorge Lanata, y en esto hay que, sobre todo los periodistas, tenemos que aclarar y tenemos que decir que él fue el primero que habló de este sistema de coimas con Venezuela. Así es, él escribió los artículos en Perfil, me parece, ¿no? En Perfil, así es. Así es, Cuando cuando era era periodista cuando de era Perfil. columnista de Perfil. Y Romina Mandel, que es una chica que ha investigado muchísimo, y yo creo que hay que... Nosotros lo que sí hicimos es investigar, profundizar la investigación y ponerla como un capítulo especial de la denuncia por asociación ilícita, que además es muy interesante. Yo no sé qué va a hacer el UNASUR. Lo va a designar como presidente del UNASUR a un expresidente que además mantenía negocios de carácter turbio y este tipo de asociaciones ilícitas con otro presidente de la región. Esta es la cuestión. A mí me parece impensable que en una institución fundacional como es el UNASUR se ponga una persona investigada por asociación ilícita, corrupción y negocios turbios personales entre un jefe de Estado y un ex jefe de Estado. Y ahí entienden ustedes por qué Cristina es la invitada central. Invitada. Al bicentenario de Venezuela, ¿no? Claro. No, creía que era el poder en Argentina. No. Lilita, pero usted me está hablando de cosas que usted inició en el 2004, Jorge habrá escrito hace 2 años. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Se han empezado a mover o es que la inercia del trámite judicial los está llevando a esto? No, creo que ellos incorrectamente manejan los tiempos políticos. Esto ya se vivió en el menemismo. Yo recuerdo al principio no se investigaba nada. Pero también hay que decir algo, salvo algunos periodistas, los medios tampoco sacaban nada. El informe de obra pública, donde ya se mostraban los sobreprecios de marzo del 2004, estoy hablando y se señalaba con esa matriz, solo lo publicó menos de un año después Ámbito de que asumiera... Yo recuerdo el diario Clarín, el diario La Nación, que decían, bueno, vieron que siempre me trataron de histérica, toda esta cosa, esos ataques desenfrenados de los ministros, que estaba loca, etcétera. Y la verdad es que yo me alegro que ahora todos se den cuenta y que tratemos de evitarlo en el futuro. Y ahora hay una ventaja, por eso no hay que tener miedo. Antes éramos algunos en la indiferencia de todo un pueblo. Ahora son muchos, somos muchos, pero con el acompañamiento de gran parte del pueblo. ¿Usted cree? Porque eso es importante, porque si la sociedad se mantiene indiferente,
No, la sociedad lo que no tiene que... La sociedad está respaldando a todos ustedes, a todos nosotros. El problema es así, no hay que movilizarla. Ellos tienen que quedar enredados, porque lo que está buscando Kirchner, que ya lo buscó en noviembre del año pasado, si ustedes recuerdan, cuando iba a venir al campo y entonces llenaron los piqueteros, es la confrontación. Tenemos que evitar la gente que confronte, hay que dejarlos solos, que griten, que hagan juicio. Es un final fascista, grotesco, pero finalmente no trágico. No tengan miedo. Que nadie tenga miedo, que la población no tenga miedo. Yo veo que algunos hoy, por supuesto nuestra solidaridad con Pino Solanas, con todos los que son objeto de las enormes calumnias de Aníbal Fernández, pero no es más que eso. Yo tuve 25